Ecuador vive una encrucijada histórica. Bajo la sombra de la violencia del narcotráfico, con instituciones debilitadas y una sociedad al borde del colapso, el país se juega mucho más que una elección presidencial. Se debate entre dos visiones antagónicas de nación. Daniel Noboa, joven empresario con un discurso tecnocrático y modernizador, busca proyectar orden y eficiencia. Luisa González, heredera política del correísmo, propone un retorno al Estado fuerte y protector. ¿Qué está en juego realmente? ¿Puede Ecuador reinventarse o quedará atrapado entre la esperanza frustrada y la violencia sin fin? Quédate con nosotros y descubramos juntos el desenlace de esta batalla política por el alma de la nación. Un país dividido entre dos visiones de nación. Ecuador no solo elige presidente o autoridades legislativas. En estas elecciones, el país andino se debate entre dos modelos de Estado, dos visiones del futuro y, en el trasfondo, la lucha existencial por no caer definitivamente en las garras del narcotráfico y la descomposición institucional. El proceso electoral de 2025 ocurre en un momento crítico de su historia contemporánea, donde la política ha dejado de girar únicamente en torno al desarrollo económico o las reformas sociales, para centrarse en una pregunta más elemental. ¿Será posible recuperar el control del país? Desde hace al menos una década, Ecuador ha sido arrastrado hacia una creciente espiral de violencia, marcada por la expansión del narcotráfico, la corrupción sistémica y el debilitamiento del Estado. Ya no es un país de tránsito, se ha convertido en un territorio disputado por mafias, carteles extranjeros y estructuras delictivas locales. Las cárceles son centros de poder criminal. El miedo gobierna barrios enteros. La política, inevitablemente, se ha vuelto rehén de esta realidad. El narcotráfico como actor político. Los asesinatos de candidatos, fiscales y líderes sociales no son solo episodios de inseguridad, son mensajes de poder. Ecuador ha vivido lo impensable. Un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, fue asesinado en plena campaña, a plena luz del día. El hecho marcó un antes y un después. La violencia dejó de ser periférica para instalarse en el centro mismo de la democracia. Los grupos criminales, desde facciones de carteles mexicanos como el de Sinaloa, hasta bandas locales como los Choneros o los Lobos, no solo disputan territorios o rutas, disputan influencia política. El narco quiere controlar puertos, policías, aduanas, estructuras judiciales y también legisladores y ministros. En ese contexto, el voto ya no es solamente una expresión de preferencia ideológica, se ha vuelto un acto de resistencia o de rendición. Dos visiones de país. Noboa versus González. En estas elecciones se enfrentan dos visiones contrapuestas de nación, representadas con claridad por los dos principales contendientes, Daniel Noboa y Luisa González. Daniel Noboa, actual presidente interino tras su victoria en las elecciones extraordinarias de 2023, representa una nueva generación de líderes políticos, alejados de las estructuras tradicionales. Hijo del magnate Álvaro Noboa, ha construido su imagen sobre una narrativa tecnocrática, pragmática y enfocada en la seguridad y la innovación. Su gestión de transición ha estado marcada por la declaración de conflictos armados internos, contra el crimen organizado y por una política de mano dura que ha elevado su popularidad. Luisa González, por su parte, es la heredera política del correísmo. Ex legisladora y figura central del movimiento Revolución Ciudadana, ofrece una propuesta que busca recuperar la estabilidad social y económica de los años de Rafael Correa. Su discurso conecta con sectores populares y rurales que añoran los tiempos de mayor inversión social. González propone un enfoque más estructural para enfrentar la violencia, atacando las raíces de la pobreza y la exclusión. En el primer campo, Noboa apuesta por un enfoque de seguridad integral, fortalecimiento institucional y cooperación internacional antidrogas. Su lema implícito: sin seguridad no hay democracia. En el segundo bloque, González plantea que la represión por sí sola no basta. Señala la pobreza, la desigualdad y el desempleo como combustibles de la violencia. Promete recuperar el rol del Estado como garante de bienestar,
especialmente en zonas abandonadas. El legado correísta y el dilema de la memoria. La figura de Rafael Correa sigue marcando la política ecuatoriana, pese a su exilio y las condenas judiciales. Para unos, representa una época dorada de estabilidad, crecimiento y redistribución. Para otros, simboliza la corrupción, el autoritarismo y el clientelismo. Su movimiento aún tiene una base sólida, sobre todo en sectores populares y zonas rurales. La candidatura de Luisa González capitaliza ese legado, apelando al recuerdo de una época de mayor control del Estado y de políticas sociales expansivas. Sin embargo, las nuevas generaciones exigen algo más que memoria o nostalgia. Quieren certezas, oportunidades, protección. Y ahí es donde los discursos tradicionales comienzan a perder eficacia. El país ya no puede dividirse entre correístas y anticorreístas. El nuevo clivaje es entre los que proponen enfrentar el narco con estructuras estatales fuertes y los que lo hacen desde una lógica comunitaria o social. Ambos discursos luchan por dominar el centro electoral del país. Economía, empleo y el nuevo realismo. La economía, aunque desplazada del centro del debate por la crisis de seguridad, sigue siendo determinante. El desempleo estructural, la informalidad, el bajo crecimiento y la dependencia de las exportaciones primarias configuran un panorama complejo. Ecuador no ha logrado diversificar su matriz productiva, ni construir una economía capaz de ofrecer movilidad social sostenida. Los candidatos no prometen ya milagros económicos. El nuevo realismo impone límites. Noboa habla de atraer inversión extranjera, acuerdos de libre comercio y modernización del Estado. González, en cambio, promete fortalecer programas sociales, renegociar la deuda y devolver protagonismo al Estado como motor del desarrollo. En este terreno, se juega otra parte de la elección. ¿Será el próximo gobierno capaz de gobernar con legitimidad, sin una mayoría parlamentaria clara y en medio de presiones económicas y criminales constantes? El papel de las Fuerzas Armadas y el riesgo del autoritarismo. Ante la incapacidad del Estado civil para frenar la ola de violencia, las Fuerzas Armadas han sido llamadas a un protagonismo creciente. Estados de excepción, operativos militares en cárceles, despliegues en zonas urbanas. La militarización de la seguridad se ha normalizado. Aunque muchos ciudadanos aplauden estas medidas por brindar una ilusión de control, crece la preocupación por el debilitamiento de la institucionalidad civil, el uso excesivo de la fuerza y la posibilidad de abusos. ¿Está el país girando hacia un modelo híbrido de democracia con rasgos autoritarios? ¿Podrán las Fuerzas Armadas mantenerse fuera del juego político? ¿O serán seducidas por sectores que las quieren como árbitros o actores directos? La historia latinoamericana enseña que cuando el Estado civil colapsa, los militares no solo intervienen en la seguridad, también en la política. La juventud, la diáspora y el voto silencioso. Ecuador ha vivido una migración masiva en los últimos años. Cientos de miles de jóvenes han abandonado el país, frustrados por la falta de oportunidades y el miedo al crimen. Otros, dentro del país, han optado por el silencio o el desencanto. Pero también hay una nueva generación que se organiza, que exige políticas más sostenibles, que quiere ser escuchada. La juventud no milita masivamente en partidos tradicionales, pero su impacto en redes sociales, en protestas callejeras y en agendas como la justicia social es innegable. El voto del exterior, además, podría ser decisivo en distritos clave. La diáspora no olvida las causas de su partida y observa con atención si el nuevo gobierno será capaz de cambiar el rumbo. ¿Qué está realmente en juego? Las elecciones de Ecuador no son solo una contienda electoral, son un referéndum sobre la viabilidad misma del Estado. ¿Puede un país atrapado por la violencia del narcotráfico recuperar la gobernabilidad democrática? ¿Podrá reconstruir su institucionalidad, sanear su sistema judicial, reactivar su economía sin ceder al chantaje de las mafias o al populismo autoritario? Está en juego la soberanía sobre el propio territorio, la posibilidad de vivir sin miedo, la reconstrucción del pacto social. También está en juego el modelo de sociedad que Ecuador quiere ser. ¿Una nación con Estado fuerte, capaz de hacer valer la ley en cada rincón? ¿O una sociedad fragmentada, donde cada grupo negocia su supervivencia con actores armados o políticos corruptos? Conclusión: el abismo y la oportunidad. Ecuador se encuentra en una encrucijada histórica. Tiene ante sí un abismo, pero también una oportunidad.
La crisis puede ser un punto de inflexión si se canaliza hacia un nuevo contrato social que combine seguridad, justicia y equidad. Pero si el miedo guía el voto sin reflexión, si se imponen los discursos del odio o de la revancha, si el narco sigue avanzando sin resistencia real, el país podría cruzar un umbral del que pocos regresan. El desafío no es menor. Estas elecciones no decidirán solo un nombre en la presidencia. Decidirán si Ecuador aún tiene la capacidad de salvar su democracia. ¿Crees que las elecciones actuales pueden marcar un punto de inflexión para Ecuador o simplemente prolongarán la crisis? ¿Qué se necesita realmente para recuperar el control del país frente al crimen organizado? ¿Te sientes representado por alguna de las dos visiones de país que ofrecen Daniel Noboa y Luisa González? Déjanos tus comentarios y si te ha gustado el video, no olvides darle un like y compartir este video. Y nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo el pasado y el presente de nuestra historia.